Buenos días, el día de hoy con mi grupo venimos a hablarles de la microbacteria tuberculosis. Mi grupo está conformado por quienes hablan: Sara Valentina Vanegas, Dayana Marulanda y Nicole Pineda. Bueno, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa prevenible y curable causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, que se transmite por vía aérea al inhalar gotículas de una persona infectada, llegando a los alveolos pulmonares, donde es fagocitada por los macrófagos, que son células del sistema inmunitario. La tuberculosis generalmente afecta a los pulmones, aunque también puede afectar a otras partes del cuerpo, como el cerebro, los riñones o la columna vertebral. Solo se transmite la infección en las personas que padecen de tuberculosis pulmonar. Las microbacterias son un grupo de microorganismos que constituyen uno de los problemas sanitarios de mayor gravedad a nivel mundial. Se pueden definir tres grupos dentro del género. El primero es el complejo tuberculosis, que produce tuberculosis. El segundo es la Mycobacterium leprae, que produce lepra. Y el tercero tenemos otras microbacterias no tuberculosas, que son oportunistas y producen cuadros no tuberculosos con menor poder patógeno. También tenemos una interacción en el cuerpo humano de la Mycobacterium tuberculosis, que las microbacterias son bacilos aerobios pequeños, de crecimiento lento. Se distinguen por una envoltura celular compleja, rica en lípidos, que los hace resistentes al ácido y relativamente resistentes a la tinción de Gram. La infección por microbacterias más frecuentes es la tuberculosis. Otras incluyen la lepra y diversas infecciones por microbacterias no tuberculosas ambientales, como las causadas por el complejo Mycobacterium avium. La tuberculosis puede ocurrir en tres etapas, que es la infección primaria, la infección latente y la infección activa. Los bacilos de Mycobacterium tuberculosis causan inicialmente una infección primaria, que es un pequeño porcentaje de las cuales finalmente progresa a una enfermedad clínica de gravedad variable. Sin embargo, la mayoría de las infecciones primarias son asintomáticas y un porcentaje desconocido de infecciones primarias se resuelven espontáneamente, pero a la mayoría le sigue una fase latente, que es asintomática, que es un porcentaje variable entre el 5 al 10% de las infecciones latentes se reactiva con signos y síntomas de la enfermedad. La infección no suele transmitirse durante el estadio primario y no se contagia en la fase latente. La descripción taxonómica de la Mycobacterium tuberculosis es una bacteria que causa la tuberculosis humana. Es un bacilo gram positivo, que es ácido alcohol, que es resistente, inmóvil y no es formador de esporas y de crecimiento lento. La Mycobacterium tuberculosis pertenece a un complejo de Mycobacterium tuberculosis, que es la MTC. La pared celular de la Mycobacterium tuberculosis es rica en lípidos, especialmente ácidos micólicos, lo que confiere una resistencia única a muchos agentes químicos, a la decoloración por ácidos, al genoma del cepa, que es H37RV de Mycobacterium tuberculosis. Tiene un tamaño de 4 millones de pares de bases y 3.959 genes. Bueno, acá ya miraríamos la importancia de esos microorganismos en los sistemas. La importancia del Mycobacterium tuberculosis en los sistemas es la salud inmunológica, socioeconómica, que se resume en sistema de la salud, que es prioridad global, es uno de los patógenos más vigilados por la OMS debido a su alta morbilidad y mortalidad. Desafío diagnóstico y terapéutico requieren sistemas robustos para detección de temprana, pruebas moleculares, radiología y manejo de resistencias, MDR y XDR-TB. Carga de servicios médicos, satura hospitales por tratamientos prolongados y necesarios de aislamientos. El sistema inmunológico es esta estrategia de evasión sobrevive dentro de macrófagos, las células defensivas, formando granulomas, lo que favorece infección latente o reactivos, con relación al VIH. La inmunosupresión, ejemplo, el paciente con SIDA aumenta el riesgo de TB activa y diseminada. El sistema socioeconómico es una enfermedad de la pobreza y afecta a poblaciones con malnutrición, hacinamiento y acceso limitado a la salud. Impacto laboral, causa de pérdidas económicas por discapacidad temporal o muerte en adultos productivos. En la descripción detallada del beneficio que aporta el microorganismo Mycobacterium tuberculosis, MTB, es un patógeno humano conocido principalmente por causar la tuberculosis, una enfermedad devastadora. Sin embargo, desde la perspectiva científica y evolutiva, este microorganismo ha aportado algunos beneficios indirectos a la humanidad.
y a la investigación médica, aunque no es un microorganismo beneficioso en sí mismo. Aquí te detalla sus contribuciones. 1. Un beneficio en la medicina y la ciencia son avances en la vacunología. La vacuna BCG, derivada de MEVOIS, pariental de MTB, fue la primera vacuna contra la tuberculosis y ha salvado millones de vidas, especialmente en niños. Su uso permitió estudiar la inmunidad celular y desarrollar de nuevas estrategias vacunas. La comprensión del sistema inmunológico MTB ha ayudado a entender cómo el cuerpo humano combate infecciones intracelulares, especialmente la respuesta de linfocitos T y los macrófagos. Los estudios sobre los granulomas, estructuras formadas por asistir a las bacterias, han revelado mecanismos clave en inflamación crónica y defensa inmunitaria. El desarrollo de antibióticos y pruebas diagnósticas es la necesidad de tratar la TB, impulsó el descubrimiento de Streptomyces y primer antibiótico efectivo contra MTB y otros fármacos como la rifampicina. La detección ha llevado a innovaciones de diagnósticos rápidos como GNX Fertility, pruebas de EIFN y interferón gamma. Beneficios indirectos en la sociedad. El fortalecimiento del sistema de la salud pública, la lucha contra la TB ha mejorado la vigilancia epidemiológica programada en prevención y acceso a la salud en países en desarrollo. Ha promovido estrategias como DOTS, tratamiento supervisado, usado como modelo para enfermedades, investigación y resistencia a antibióticos. MTB es un modelo para estudiar resistencia bacteriana, ayudarlo a desarrollar en pautas para evitar la aparición de superbacterias. Perspectiva evolutiva. Es una hipótesis controversial. Algunos científicos sugieren que la exposición histórica al MTB pudo haber moldeado el sistema inmunológico humano, porque va favoreciendo respuestas más eficientes contra otros patógenos. Sin embargo, esto no se considera un beneficio directo. El M. tuberculosis no es un microorganismo beneficioso en términos ecológicos o simbólicos, pero su estudio ha aportado grandes avances médicos y científicos. Su impacto negativo como patógeno sigue siendo mucho mayor que cualquier beneficio indirecto. Continuamos con la incidencia en el cuerpo humano, con la infección primaria, que en primer contacto sería la vía de entrada, la inhalación de aerosoles con bacilos. Blanco principal serían los alveolos pulmonares, el 90% de los casos. Respuesta inmunitaria serían los macrófagos que intentan fagocitar la bacteria. La tuberculosis evade la destrucción. Formación de estructuras de defensa que encierran la bacteria. La tuberculosis tiene una pared celular rica en lípidos complejos, como lo es el ácido micólico, que le permite resistir la destrucción dentro de los macrófagos y evita la fusión de los fagosomas con el lisosoma, evitando así ser degradada la bacteria que replica dentro de los macrófagos y se propaga en otros tejidos a través del sistema linfático y sanguíneo. Si el sistema inmunitario no logra controlar la bacteria, los granulomas engrasoman y la bacteria se libera causando tos persistente, a veces con sangre, fiebre, sudores nocturnos o pérdida de peso y daño pulmonar. Progresión de la tuberculosis activa de los infectados son factores de riesgo con inmunopresión, diabetes, desnutrición, tabaquismo y hacinamiento. Síntomas clásicos pueden ser la tos persistente con fiebre o sin fiebre, fiebre nocturna con sudoración, pérdida de peso, daño insular, necrosis caseosa, tejido en el pulmonar con aspecto de queso. Los síntomas clásicos pueden ser la tos persistente con o sin sangre, fiebre nocturna con sudoración y pérdida de peso, daño tisular, la necrosis caseosa, que es en el tejido pulmonar. Órganos afectados podrían ser linfáticos con la adenitis, tuberculosis con los ganglios inflamados en los huesos, mal de Pot, y meninges con la tuberculosis, riñones y genitales en la piel. Complicaciones graves son la diseminación hematógena masiva en forma de granos de mijo en pulmonares y otros órganos, síndrome de dificultad respiratoria en casos avanzados, secuelas crónicas como la fibrosis pulmonar y la insuficiencia respiratoria. La respuesta inmunológica versus la tuberculosis de la inmunidad celular son los linfocitos Th1 e IFN
son cruciales para controlar la infección. Evasión bacteriana inhibe la fusión de los fagosomas y lisosomas en macrófagos. Sobrevive en condiciones de hipoxia dentro de los granulomas. Factores que aumentan la gravedad del efecto en la TB, VIH o el SIDA. El riesgo es de 20 a 30 veces mayor que el TB. Activa diabetes mayor, riesgo de falla terapéutica, tabaquismo, daño pulmonar, mayor progresión, desnutrición, respuesta inmunitaria debilitada. Las células implicadas en la tuberculosis, tanto humanas como bacterianas, tienen membranas semipermeables, lo que significa que regulan el paso de sustancias de manera selectiva. El órgano mayormente implicado o afectado por la tuberculosis son los pulmones, también los ganglios linfáticos, huesos y articulaciones. Bueno, uno de los artículos que escogimos tiene como nombre la Microbacterium tuberculosis en muestras de pacientes pulmonares y extrapulmonares del Hospital Vicente Corral Moscoso. Como objetivo tenía caracterizar la infección por Microbacterium tuberculosis junto con las variables de estudio, las cuales presentan mayor asociación con la enfermedad. Como metodología usaron un estudio con enfoque cuantitativo, descriptivo y documental, la cual su muestra estuvo conformada por 62 pacientes aislados con la enfermedad y obtuvieron unos resultados que les indicaba que la Microbacterium tuberculosis resultó ser más prevalente en el grupo de adultos, los cuales los pacientes estaban representados por el 71%, y en esta muestra predominaba el sexo masculino. Llegaron a la conclusión de que la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que se caracteriza por el periodo de latencia prolongado entre la infección inicial y las manifestaciones clínicas. Los autores de este artículo fueron Carlita Ortiz, Carla Aspiazu y Carla Pacheco. Lanzaron el artículo en el año 2022 en la revista Vive. Bueno, esta fue la presentación de la Microbacterium tuberculosis de nosotros.